Bienvenidos a un nuevo programa de Ajedrez sin Barreras. Hoy tendremos un capítulo especial atendiendo que cumplimos un año de programación con 50 emisiones y queremos aprovechar la ocasión para agradecer a todas las instituciones, empresas y personas que acompañan y hacen posible esta implementación histórica de la ley del ajedrez en Paraguay. Programa número 50. A continuación, presentaremos un brevísimo repaso de todos los capítulos que hemos desarrollado hasta el día de hoy. En el programa número 1 vimos el origen del ajedrez, las filas, columnas y diagonales, el movimiento de las piezas, la torre, el alfil, la dama y el rey. En el programa número 2 aprendimos los movimientos del caballo y el peón, los límites en el movimiento de las piezas, el rey, el caballo, la dama, la torre, el alfil y los peones. En el programa número 3 aprendimos cómo se capturan con las piezas el rey, la dama, la torre, el alfil, el caballo y el peón. También aprendimos cómo se realiza el peón al paso, cómo se amenazan las piezas y ejemplos para clarificar. En el programa número 4 habíamos aprendido en qué consiste el enroque, los requisitos para realizarlo, qué es la coronación y cómo se realiza, el peón que se transforma en dama, torre, alfil o caballo, qué es el jaque, métodos para defenderse de un jaque, la captura, interposición y finalmente mover el rey. En el programa número 5 habíamos aprendido la coordinación de las piezas, cuando existe descoordinación, el jaque mate, las casillas reales y finalmente los mates básicos sobre las casillas reales débiles. Temas aprendidos en el programa número 6, la visión inmediata en ajedrez, las fases del juego, la apertura, el medio y el final, las tablas en el ajedrez y las 6 formas en que puede presentarse. En el programa número 7, con la participación del gran maestro José Cubas, aprendimos sobre el jaque mate pastor, la leyenda del mismo, cómo se realiza y además nos habló de la diagonal fatal y del jaque mate del loco. Temas aprendidos en el programa número 8, también con la participación del gran maestro José Cubas, uso magistral de la diagonal fatal y el mate de legal con ejemplos para clarificar. Programa número 9. Temas desarrollados. Mates básicos en el final de la partida, rey y dama contra rey,
rey y 2 torres contra rey y ejemplos para clarificar. Temas desarrollados en el programa número 10. Mates básicos en el final de la partida, rey y torre contra rey, rey y 2 alfiles contra rey y posiciones básicas de ahogado. Temas aprendidos en el programa número 11. Los nombres de las casillas en el tablero, el sistema descriptivo, el sistema algebraico, el jaque mate con el poder del doble jaque, el jaque mate por asfixia y las jugadas ilegales. Temas desarrollados en el programa número 12. El término FIDE, regla de la pieza tocada, pieza movida, el mate de Guéridon y el mate de Epaulet. Programa número 13. El valor relativo de las piezas, la visión mediata en ajedrez, clasificación de los tipos de jugadas, ataque, defensa, neutra o un error. Temas desarrollados en el programa número 14. Proceso intelectual o tarea mental que debe desarrollar todo ajedrecista. Ejemplo del proceso intelectual. Y finalmente, proceso mental desde la perspectiva del adversario. Programa número 15. Proceso intelectual o tarea mental. Continuación. Ejercicios sobre mi jugada, su respuesta y mi réplica. Programa 16. Diferencias entre combinación y celada. El uso de la celada, el uso de la combinación, la celada en la apertura y un ejemplo de Alekhine. Programa número 17. ¿En qué consiste el sacrificio de Greco? Ejemplos para clarificar conceptos y diferentes matices. Programa 18. ¿En qué consiste el mate del pasillo? Sus características principales, ejemplos y conceptos. Programa 19. El mate de Greco propiamente. ¿En qué consiste? Sus características principales,
y ejemplos para clarificar. Programa número 20. El mate de Anastasia. ¿En qué consiste? Sus características principales y ejemplos para clarificar. En el programa 21 hemos desarrollado el mate de Boden. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus características principales? Y algunos ejemplos para clarificar. En el programa 22 hemos desarrollado el mate de Blackburn. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus características principales? Y algunos ejemplos para clarificar. En el programa 23 estudiamos el mate de dama y peón, en qué consiste, cuáles son sus características principales y algunos ejemplos para clarificar. En el programa 24 hemos estudiado el mate de torre y alfil, en qué consiste, sus características principales, los conceptos aplicables a este mate y ejemplos para clarificar. En el programa 25 hemos aprendido el mate de Andersen, en qué consiste, cómo se aplica y ejemplos para clarificar. En el programa 26 hemos aprendido sobre el mate de Pillsbury, en qué consiste, cómo se aplica y ejemplos para clarificar. En el programa 27 estudiamos el mate de Damiano, en qué consiste, cómo se aplica y ejemplos para su mejor comprensión. En el programa 28 hemos estudiado el mate de Morphy, en qué consiste, cómo se aplica y ejemplos para su mejor comprensión. En el programa 29 hemos aprendido el mate con piezas pesadas, en qué consiste, cómo se aplica y ejemplos para clarificar.
En el programa número 30 hemos desarrollado el mate con piezas pesadas, segunda parte, diagrama con la posición típica de mate y 3 partidas de ejemplos. Programa 31. El mate con piezas livianas. ¿En qué consiste? ¿Cómo se aplica? Y ejemplos para clarificar. Programa número 32. El mate con piezas livianas, segunda parte. ¿Cómo se aplica el mate en la defensa de los 2 caballos? ¿Cómo se combinan el alfil y el caballo para lograr otros mates? Y ejemplos para clarificar. Programa 33. El mate con piezas livianas, tercera parte. ¿Cómo se realiza el mate con 2 caballos? Las características del mate con 2 caballos. Cómo aplicar el mate en una partida y algunos ejemplos complementarios. Programa número 34. El mate árabe. ¿En qué consiste? ¿Cómo se aplica? ¿Cuáles son los conceptos principales? Y ejemplos para su mejor comprensión. Programas 35 al 40. Aplicando los mates estudiados. Pasos a seguir. Analizar la posición. Identificar los tipos de mates aplicables según las características de la posición. Y finalmente buscar los sacrificios para llegar a dichos mates. Programa número 41. El cuadrado de casillas reales, vértices y medios, incorporación de la fórmula para realizar los mates y ejemplos para clarificar. Programa 42. El cuadrado de casillas reales, segunda parte. Elementos del cuadrado de casillas reales, análisis de las posiciones con la fórmula estudiada y ejemplos para clarificar. Programa número 43. El mate de rey, alfil y caballo contra rey, con la participación y explicación detallada del gran maestro José Cubas. En el programa número 44 hemos aprendido el mate de rey, alfil y caballo contra rey, segunda parte, con la instrucción del gran maestro José Cubas. También hemos aprendido el método del triángulo de Deletang con varios ejemplos para clarificar. En los programas 45 y 46
hemos desarrollado los 16 temas tácticos, parte 1 y parte 2, cuál es su clasificación principal y varios diagramas para clarificar. Y finalmente, en los programas 47 al 49, hemos desarrollado el tema táctico número 1, ataque doble, en qué consiste, cómo se aplica y ejemplos para clarificar. Esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo capítulo de Ajedrez sin Barreras.